Bienvenidos a una lección más del libro de Daniel. El día de hoy llegamos al capítulo 12 y a la lección 17. En este capítulo vamos a ver nada más la primera parte del versículo 1, porque en el versículo 1 nos menciona al ángel Miguel cuando a Daniel se le revela que en tiempo futuro Miguel se levantaría en favor de su pueblo. Entonces este capítulo está muy ligado al capítulo 12 de Apocalipsis. El cumplimiento de lo que Daniel ve lo encontramos reflejado en la revelación que Juan recibe en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces ya en Apocalipsis 12 encontramos al ángel Miguel, encontramos al dragón y a una mujer. Voy a darle una introducción con respecto a la mujer, porque Dios ha utilizado siempre una representación o en representación de su pueblo a una mujer. Entonces quiero que también usted pueda estar familiarizado cómo Dios ha utilizado la figura de la mujer para representar a aquel pueblo que permanece fiel a Él. Y quiero llevarlos hasta el jardín del Edén, porque es en el jardín del Edén donde nosotros encontramos la figura de la mujer, y quiero que vaya al capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le está dando castigo tanto a Adán, a la serpiente y a la mujer, hace ahí una aseveración y Dios dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué significa esto? Que vendrán dos descendencias, una con el bien y una con el mal. En la descendencia del bien, si nosotros vamos a ver, Dios le dio dos hijos a Adán, el cual fue Caín y Abel. Estos dos hijos representan entonces dos corazones. Usted se recuerda cuando fueron a presentarse delante de Dios con ofrenda, que dice que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mas no la de Caín. Entonces esto representa también la descendencia por el cual Satanás trabaja y quiere hacer caer la descendencia de Dios. Desde aquel entonces, cuando Dios dice pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entonces Dios está estableciendo de que van a venir desde el mismo jardín del Edén las dos líneas de personas, los dos grupos de personas. Aquellos que van a amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, aquellos por los cuales también vendrá el Mesías y por los cuales Satanás también estará gobernando. Años más adelante Dios se refiere al pueblo de Israel como una mujer. Entonces Dios siempre ha utilizado la figura de la mujer para referirse al pueblo que le sirve y al pueblo que le ama. Desde Eva, hablando también de una figura femenina, utilizando a Israel, Apocalipsis capítulo 12 nos va a reflejar esa parte. Por eso es que le mencionaba que el cumplimiento de la primera parte del versículo 1 del capítulo 12 de Daniel está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces esto mismo nos va a llevar a nosotros a observar que la iglesia también es utilizada en la figura de una mujer. Dios siempre está interesado en mostrarnos sus planes y cómo Él los desarrolla. Entonces nos es interesante porque es desde aquí donde nosotros tomamos la figura de la mujer para saber que Dios lo ha reflejado de esa manera y lo pone a la iglesia de la misma forma como ha trabajado desde el jardín del Edén. Dios no cambia, sino que de tiempo en tiempo manifiesta lo mismo. Ahora, con respecto a la mujer, dice que esta mujer es la iglesia, la novia del Cordero o la esposa o la desposada del Cordero. En el libro de Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. El apóstol Pablo le escribe también a los Efesios que así como Cristo ama a la iglesia, nosotros los esposos debemos de amar a nuestras esposas, cuidarlas y sustentarlas. Entonces la figura de la mujer siempre ha sido una figura la que Dios ha utilizado para referirse al pueblo que le sirve y que le ama. De esto debemos nosotros tener conocimiento para que podamos darle una interpretación entonces al capítulo 12 de Apocalipsis junto con el capítulo 12 y versículo 1 parte A, para que así podamos entonces entender de qué está hablando Juan o qué le están revelando al apóstol Juan.
También quiero mostrarles a ustedes que de acuerdo a lo que Dios nos habla, ha venido siempre la descendencia entre el bien y el mal. Y vamos a ver en el mismo Israel cuando ya estaba como una nación que se divide en dos partes. Las 10 tribus del norte se van a la idolatría y al paganismo, y las 2 tribus del sur permanecen en el pacto de Dios. El Mesías vendrá por esta línea azul, por la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, específicamente por la tribu de Judá. Pero estos fueron las 2 tribus que permanecieron en el pacto con Dios, que lo vimos también, que fueron llevados cautivos a Babilonia ellos y estos a Asiria en la visión de la estatua del rey Nabucodonosor, que ya la explicamos en el mismo libro de Daniel. Entonces, espero que también usted esté interesado en saber un poco más sobre esto. Respecto a la iglesia, nos encontramos la misma figura igual ahora en representación de la iglesia fiel y la iglesia apóstata. En representación igual en 2 mujeres. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque Dios quiere mostrarnos al final del tiempo cómo es que estas 2 mujeres van a representar uno a la iglesia que sigue los mandamientos de Dios y otra a la iglesia apóstata. Pero antes de continuar, quiero darle a usted, ¿por qué tengo estas fechas aquí? Quiero ubicarle. ¿Cómo es que fue anunciada la desviación de esta parte de la iglesia? Al principio no está la línea roja desde el principio acá, porque en realidad la apostasía comenzó tiempo más adelante, después que fue establecida la iglesia. Por el año 33, cuando el Señor Jesús está hablando y está enseñando, en Mateo capítulo 24 encontramos una advertencia y una profecía que Él hace con respecto a los que vendrían diciendo que llamándose el Cristo. El Señor Jesús le hace una advertencia a sus discípulos y les dice que muchos vendrían en contra de Él diciendo que son enviados. El Señor Jesús dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Entonces, por el año 33 es el Señor mismo que hace la primera advertencia de que esto surgiría dentro de su pueblo más adelante. Allá por el año 50 al 55, cuando el apóstol Pablo escribe primera y segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo vuelve ahora a mencionar lo mismo porque habían unos que estaban enseñando que Jesús ya había vuelto, ya había regresado y que no se habían enterado. Entonces el apóstol Pablo, corrigiendo esa falsa enseñanza, le escribe a los hermanos y dice que no vendría Cristo Jesús sin antes que viniera la apostasía. Habla en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses sobre el inicuo que viene por obra de Satanás y lo personifica para poner en la mente de los hermanos de qué se trataría. No es que es un solo hombre, sino que serían muchos hombres, algunos en sucesión de otros y otros que surgirían por otras partes. Entonces el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar, Cristo no vendrá antes de que la apostasía aparezca. Estamos hablando que del año 33 al año 50 tendremos al 55 unos 15 años. Entonces quiero que usted esté pendiente cómo los apóstoles también están anunciando hacia el futuro que viene la apostasía. Allá por el año 65 ahora el apóstol Pedro, cuando le escribe a los hermanos, él le escribe diciéndoles que así como hubieron falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrán falsos maestros en la iglesia. Y dice que van a introducir herejías destructoras. Por avaricia harán mercadería de las personas. Entonces el apóstol Pedro empieza a anunciarle a los hermanos y amplía un poco más el concepto que el apóstol Pablo había dado y lo que el Señor Jesús había mencionado. Entonces ya el apóstol Pedro va a darnos un panorama mucho más claro cuando ya dice que serían hombres ávaros, hombres que usarían la fe como fuente de ganancia, hombres que estarían dispuestos y que tendrían los ojos llenos de codicia de quitarle a los demás lo que ellos poseían. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Ya hace más amplio el panorama.
Entonces estamos para el año 65, unos 30 años después que el Señor Jesús había anunciado y unos 15 años después que Pablo había escrito. Quiero que le preste atención a esto porque es importantísimo que trabajemos en esa dirección. De lo contrario, entonces nuestra cabeza vive en la luna porque no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni qué fechas. Entonces, lo que estoy procurando, al menos darle una idea a usted, es cómo se fue gestando y desarrollando la apostasía. Allá para el año 90, cuando el apóstol Juan está recibiendo revelación, entonces ya a Juan se le manifiesta a esta mujer, que la vamos a ver más detalladamente un poco más adelante, pero que quiero que usted tenga en cuenta, 60 años aproximadamente después de que el Señor había hecho el primer anuncio sobre la apostasía y que muchos vendrían en contra de él anunciando otras cosas, el apóstol Pablo también, el apóstol Pedro también. Entonces ya para el año 90 ya se le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis cómo es que se desarrollaría toda la apostasía. Cuando hablamos de la iglesia es muy importante porque comenzó de esta manera. Una iglesia para Cristo Jesús, una iglesia la cual representaría la novia del Cordero, pero que igual entonces aquella novia se vería en parte manchada por esta otra mujer, que en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos a esa mujer reflejada, de acuerdo a lo que el apóstol Juan recibe en revelación. Entonces esto es muy importante que lo entendamos y lo tengamos en cuenta, porque son en representación del igual de la mujer, la iglesia fiel y la iglesia infiel. El apóstol Juan escribió, hablándole a los hermanos en su primera carta, dice: salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. No es que son dos iglesias desde el principio. Si usted observa la misma línea que tenemos aquí azul, entonces la apostasía comienza ya a gestarse allá. Tiene que ser más tiempo cercano acá, pero lo empezamos a ver desde aquí, cuando ya empiezan a surgir esos hombres ávaros. Y el apóstol Pablo ha anunciado lo que viene. Entonces hay una línea que va hacia otra parte y ya no sigue la línea de Dios. Así como desde el jardín del Edén encontramos el bien y el mal, Caín y Abel, y en vez de Abel después Set, entonces empezamos a ver dos descendencias, una descendencia para el bien y una para el mal. No es que muchas personas están ya predestinadas para el juicio final, sino que nosotros determinamos lo que vamos a hacer. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si queremos entender qué es lo que Daniel recibió en revelación en el capítulo 12, y que Juan también recibe esa revelación para darle cumplimiento a lo que Daniel había visto, entonces es muy importante esto. No se olvide, porque esto es lo que nos da a nosotros esa oportunidad de explicarlo mejor. Para ello, entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que diócesis es? ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa esa palabra? ¿De dónde sale? Tal vez me supongo que no, porque no es una palabra que comúnmente la enseñamos en la iglesia o se enseña al público. Entonces nacemos nosotros ya con la iglesia de la tradición y entonces tenemos poca información sobre eso. Diócesis. Y quiero explicarle esta palabra un poco para que también usted pueda familiarizarse. Jurisdicción espiritual de un obispo católico. Esa es una jurisdicción que se le entrega a este obispo. Vamos a ver ahora en la ubicación geográfica. Demarcación dentro de una provincia en el territorio que está bajo el Imperio Romano. ¿Por qué se llama Iglesia Católica Romana? Porque es la iglesia que se pegó al imperio en aquellos tiempos. Vamos ahora. La Biblia nos habla de la persecución de la iglesia. En esa persecución es donde surge que la iglesia se divide en dos. Los que no estuvieron dispuestos a sufrir la persecución, entonces se pegaron a la bestia.
se dejaron marcar por la bestia. Se recuerda en el capítulo 13 de Apocalipsis cuando habla de aquellos que recibirían el sello de la bestia para poder vivir en paz con el imperio, para poder comprar y vender. Entonces esta es la iglesia apóstata. Los cristianos que no estuvieron dispuestos a sufrir por la fe en Cristo Jesús, a dar testimonio de la fe en Cristo Jesús, entonces fueron la iglesia que se pegó al imperio. No es que es católica romana porque está en Roma solamente, sino porque desde hace casi 2000 años fue aquella parte de la iglesia apóstata que se apegó al imperio romano. Al apegarse al imperio romano, entonces gozaban de los beneficios que el imperio les daba, pero se convirtieron, como dice el capítulo 19 de Apocalipsis, en el falso profeta. Se pegaron al imperio romano y gozaban de los deleites y de las cosas que daba el imperio, mas no así los cristianos que permanecieron fieles al Señor. Aquí mismo en el capítulo 12 lo vamos a ver. Cuando yo le menciono a usted que en esta parte de que es una demarcación dentro de un territorio gobernado por Roma, en nuestro tiempo es lo mismo. ¿De qué manera es lo mismo? En el sentido de que usted va a ver una diócesis, la diócesis en Washington, D.C., la diócesis en el DF en México, la diócesis en San Salvador, la diócesis en Honduras, la diócesis en cualquier parte de Latinoamérica, tiene un territorio donde ha sido puesta. Ese territorio pertenece a ese país, pero desde el momento que se le adjudica a esa organización, entonces en ese lugar quien controla todo es la Iglesia Católica. Hasta hace unos pocos años es que el gobierno local o el gobierno de la nación está metiendo la mano por el abuso sexual hacia niños que ha habido en esos lugares, que entonces ahora están persiguiendo a los sacerdotes. Pero años atrás nadie podía meter la mano en esa jurisdicción gobernada por la Iglesia Católica, aunque estaba en ese país. Entonces es importante que nosotros sepamos que es un territorio cedido ¿a quién? A la Iglesia Católica Romana. Entonces esto es muy interesante que nosotros también lo tengamos en cuenta para que podamos familiarizarnos de qué estamos hablando. Entonces es importante saber que cuando Apocalipsis capítulo 17 habla de aquella mujer montada sobre la bestia, se refiere al falso profeta, a la iglesia apóstata. Esto es interesante porque el Espíritu Santo se lo revela al apóstol Juan para que se lo anuncie también a los santos, a la iglesia, para que se tenga datos específicos dados por Dios con respecto a la desviación de una parte de la iglesia. Vamos a esto para que usted tenga también, si quiere, algo más claro todavía. La Biblia nos habla de la vestimenta de aquella mujer. Y esto es lo que nos presenta Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo. ¿Cómo va vestida aquella mujer? ¿Cómo está vestida esa mujer? Entonces, Dios no nos engaña. Estamos hablando que esto existe hace un poco menos de 2000 años. Desde entonces ha venido de esa manera. Y Dios nos lo ha hecho saber para que nosotros no nos dejemos engañar y aún anunciemos el Evangelio, porque debemos de permanecer fieles al cuerpo de Cristo. Dice que esta es la madre de todas las rameras. ¿En qué sentido? Ellos se quejan de los protestantes. Y usted va a ver que siempre van a ir en contra de los protestantes y los protestantes van a ir en contra de la ramera. La iglesia del Señor no salió de la gran ramera. La gran ramera salió de la iglesia del Señor. Permanecer en la iglesia de Cristo, permanecer en la doctrina de Cristo, permanecer fieles al mensaje de Cristo debe de ser el anhelo nuestro, el deseo nuestro. Si Dios le reveló a Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya vamos a empezar nuestra clase desde ahí, pero quiero ponerlo en contexto para que usted se ubique de qué vamos a estar hablando. Entonces,
esta mujer vestida de púrpura y rojo, este versículo es sacado de una versión católica, para que nosotros, y quería darle a usted un dato que también lo tuviese claro, de la versión Dios habla hoy. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, la gran ramera, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de su prostitución. A veces es interesante la revelación en la palabra, porque nos da las cosas claras para que nosotros no nos equivoquemos ni la interpretemos mal. ¿Cómo iba vestida la gran ramera? La que está montada sobre la bestia, de púrpura y rojo. Esa es la misma vestimenta que ha estado por casi 2000 años en la iglesia católica romana. Entonces, esto es interesante que nosotros lo entendamos, porque no solo representa la gran ramera, sino que también la Biblia nos habla de ella de esta forma. Quiero que le preste atención, no sé si alcanzara a ver el versículo, pero se lo voy a leer para que usted lo tenga en cuenta. Apocalipsis 19:20, la parte A del versículo. Y la bestia fue apresada, la bestia. Vamos ahora. Y con ella el falso profeta que había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, los que habían adorado a su imagen. Se recuerda que le hablaba en el capítulo 13 de Apocalipsis, aparece que había que ser sellado con la marca de la bestia para poder vivir en paz con el imperio, para poder comprar y vender en el imperio, para ser parte de la bestia. Entonces, de eso estamos hablando. Pero junto a ella estaba el falso profeta, la cual es la iglesia apóstata. Como no quiso sufrir la persecución por causa de Cristo, entonces se apegó al imperio para vivir en paz con el imperio. Entonces es la mujer que viene montada sobre la bestia, y esa bestia entonces le dio a esta mujer derechos como lo que nosotros observábamos. Las diócesis era una demarcación dentro del territorio romano que se le cedía entonces a la mujer, al falso profeta, para que siguiese engañando a los cristianos. Cristiano que no quería sufrir la persecución, entonces el falso profeta nada más le ofrecía que podía ser cristiano y vivir en paz con el imperio romano o con la bestia. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. El cristiano que no quiere sufrir por Cristo Jesús, simple y sencillamente vive como un mundano, pero se reúne en la iglesia para sentirse que es cristiano. Así eran entonces los que vivían con la gran ramera montado sobre la bestia. Esto que le estoy dando nada más es una introducción para que entremos a la clase que nos toca. Porque en el capítulo 12 de Daniel, la primera parte del versículo, y lo que vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, tiene que ver con lo que estamos viendo. Así que entremos entonces a nuestra clase para que podamos ahora entender. Espero que tenga en cuenta lo que le he dicho, no confundirlo, sino que entienda que lo que le he dado es para que ubiquemos en contexto ahora en la clase que vamos a tener. Vamos entonces un poco más hacia adelante. Ahora sí, en Daniel capítulo 12, versículo 1, parte A del versículo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vamos ahora a Daniel. ¿Qué le han revelado a Daniel? Dice que Miguel se levantará en aquel tiempo. Daniel está viendo hacia 500 años adelante. Pero si le ponemos los 90 años a donde se encuentra Juan hacia atrás, entonces nosotros estamos viendo que uno recibe revelación retroactiva y el otro está viendo hacia el futuro. Juan está viendo 90 años hacia atrás, Daniel está viendo 500 años hacia adelante. Esto es muy importante. ¿Cuándo debía de cumplirse en aquel tiempo? ¿Cuál tiempo? Vamos entonces a recordar Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Cuando a Daniel le revelan el periodo de tiempo sobre su pueblo y la santa ciudad, le dicen a Daniel:
70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Pero resulta que el ángel se las segrega a Daniel en 7 semanas y 62 semanas y 1 semana. En las primeras 69 semanas está anunciado esto. Cuando se hayan cumplido las 69 semanas, entonces vendrá el Mesías. Nace Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le revelan a Daniel entonces? ¿Qué es lo que Daniel está viendo? Comienza una batalla entre el bien y el mal. Sabemos que desde el jardín del Edén ha venido el bien y el mal. Los buenos han querido siempre que los malos busquen a Dios para cambiar sus vidas. Pero los pecadores también buscan la manera de cómo hacernos caer a nosotros para que estemos en el mismo camino. Dice el apóstol o el escritor a los hebreos que ellos se sorprenden que nosotros no corramos en el mismo desenfreno, o creo que es el apóstol Pedro, en el mismo desenfreno de ellos. Ellos se sorprenden que nosotros no caminemos por ahí. Entonces es interesante que nosotros sepamos que no más nace Cristo Jesús, lo que ha visto Daniel. Daniel ha visto el nacimiento del Mesías cumplidas las 69 semanas y aquí comienza una lucha ahora entre el bien y el mal, pero más intensa. Entonces esto es interesante porque nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Daniel está viendo 500 años hacia adelante, Juan está viendo 90 años hacia atrás. El capítulo 12 de Apocalipsis se revela 90 años después que había acontecido lo que Juan recibe en revelación. Esto es muy interesante para usted y para mí, porque nos va a poner en contexto de lo que vamos a estar observando ahora. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 1, aquí también arriba le tengo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces vamos a ver qué es lo que nos habla Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Qué ve Daniel? Daniel solo le es anunciado que se levantaría Miguel en favor de su pueblo. ¿Qué ve Juan retroactivamente? Ve a una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿A quién representa esta mujer? Esta mujer representa al pueblo de Israel. No a toda la nación como enseñan los evangélicos hoy en día. No que representa a todo Israel que va a ser redimido, que va a ser salvado, que no importa cómo vivan. No representa a todo Israel. Representa al remanente que guardó la palabra de Dios. En el siguiente estudio vamos a explicar un poco más eso, pero por ahora quiero que usted tenga en cuenta. Este es el remanente fiel, al que el apóstol Pablo hace referencia en Romanos capítulo 9 y capítulo 10 y 11. El apóstol Pablo hace referencia a aquel remanente que Dios se guardó, aquel remanente por el cual va a nacer el Mesías. ¿Se recuerda en la pantalla anterior? Cumplida las 69 semanas, nace Cristo. Entonces es muy importante. Juan está viendo 90 años hacia atrás y le están mostrando que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida con el sol y con la luna debajo de sus pies. Esa mujer es muy importante que nosotros también entendamos por qué se refiere a Israel y cuál es la razón de esto. Al Israel de Dios, al Israel, el remanente que recibió a Cristo Jesús. Entonces esto es muy interesante y Juan lo está viendo 90 años después que había acontecido. Vamos un poco más adelante porque esto pues es interesante para que lo veamos de esta manera. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3 y 4, parte A. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra.
¿Dónde está la confusión para muchos evangélicos en este versículo? Porque para ellos es una batalla del Armagedón o una batalla celestial donde hay que pelear físicamente. Eso es un error porque no estamos hablando de una batalla física. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la primera señal que aparece en el cielo dice que es una mujer encinta, una mujer que tiene los astros a su alrededor, al sol y a la luna bajo sus pies y las estrellas. Entonces es una mujer muy importante en los planes de Dios porque a través de ella va a nacer el Mesías, va a nacer el Salvador del mundo. A través de ella va a venir el Redentor de todas las personas. Pero ahí mismo recibe Juan una revelación, dice, otra señal apareció en el cielo, un dragón escarlata. ¿A quién representa? Al Imperio Romano. ¿Por qué representa el Imperio Romano? ¿Se recuerda usted en la estatua que está reflejada en el libro de Daniel, la estatua que soñó Nabucodonosor? El último reino que aparece en la estatua es Roma. De eso no hay discusión y todo mundo lo acepta de esa manera. En la explicación es que se equivocan muchos. Es Roma. Ahora, ese dragón escarlata, que se recuerda que Daniel solo alcanzó a ver que tenía 10 cuernos, pero no que tenía 7 cabezas. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque lo mismo se le revela al apóstol Juan, pero dando a entender de qué está hablando. Está hablando del Imperio Romano, está hablando de que es un dragón ahora, que entonces está a punto de hacer algo en contra de Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 4b al 6, nos explica esto. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer y el dragón? Dice que el dragón se paró frente a la mujer para que al no más dar a luz, entonces destruir al niño, matar al niño. ¿Quién es ese niño? Vamos entonces a entender porque a Juan se le revela. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Entonces el hijo que iba a tener esa mujer es el hijo que iba a ser tomado por Dios para ponerlo en su trono, para ponerlo a regir a todas las naciones de ahí en adelante. Recuérdese que en el Antiguo Testamento Dios solo tiene una nación. Y es sobre esa nación que Dios trabaja y le dio una ley. Es a esa nación a quien Dios le dio mandamientos. Pero ahora, con la llegada del hijo de esta mujer, entonces Dios lo toma para ponerlo sobre todas las naciones. Esa es la diferencia cuando entendemos cuál es el plan de Dios en el Antiguo Testamento y cuál es el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Aunque desde el jardín del Edén ha venido trabajando, cuidando la descendencia de este niño, entonces ahora nos dice, Él no gobernará sobre una nación, gobernará sobre todas las naciones. Cuando predicamos el Evangelio, no importa en la nación que nos encontremos, nosotros vamos a predicar el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo. Si ahí se convierte en almas, entonces Cristo reina sobre esas almas en esa nación. De esa manera trabajamos. Entonces aquella mujer dice que estaba para dar a luz y el dragón se le paró de frente. Vamos a ver qué es la acción que hace este dragón ya reflejado en la palabra. De acuerdo a Mateo capítulo 2 versículo 16 y la parte A del versículo 17, nos cuenta esto. ¿Se acuerda de los magos? Los magos que aparecen una sola vez en la Biblia, pero vienen a cumplir una misión. Ok, ahí va, a ese mismo texto vamos a ir, pero ahora para tomar una referencia sobre ese dragón. O como menciona aquí, para que nosotros tengamos también en cuenta esta parte. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías.
Jeremías ya había anunciado que pasaría esa situación. Entonces Jeremías es un poco antes de Daniel. Imagínense ustedes de cuántos años Dios ya estaba manifestando todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Una de aquellas cabezas del dragón es el que da la orden que se ejecuten a todos los niños menores de 2 años, porque los magos que fueron los que le reconocieron como el rey de los judíos, porque eso es lo que ellos dicen al llegar. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido ya? Su estrella hemos visto. Entonces a Herodes eso le queda dando vuelta en la cabeza. ¿Y qué es lo que le dice a los magos? Vayan, cuando lo encuentren, adórenle, después pasen por aquí, me dicen para irlo a adorar yo también. Pero en realidad, una de las cabezas de ese dragón, de esa bestia, lo que quería era matarlo. Porque eso es lo que nos está contando. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se para frente a la mujer. ¿Para qué? No para recibir al niño con abrazos, sino como dice aquí, que frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar, destruir, comerse al niño, es lo que quería la bestia. Pero Dios no se lo permite, porque Dios es el que está en control de todo. Y es lo que hemos visto a través del libro de Daniel, que Dios es el que ha levantado los reinos y los ha hecho caer a su tiempo, con Babilonia, Media y Persia y Grecia y ahora Roma. Entonces la lucha ahora es contra lo que el imperio empujado por Satanás va a hacer en contra de Cristo Jesús. La mujer representa al Israel de Dios, al pueblo de Dios, al remanente de Dios, y el niño es Jesús el que nace. E inmediatamente comienza esa batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué le menciono que esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta? Porque es una lucha que está y una batalla que está desde el mismo momento que nace el Señor hasta la ascensión del Señor al cielo. Entonces esto es lo que Juan recibe en revelación. Y aparte de eso, entonces vamos a recibir más información sobre lo que ahora va a hacer el dragón. Vamos ahora a ver por qué es que le estoy diciendo que lo que Daniel alcanza a ver, que se levantaría Miguel en favor del pueblo de Daniel, entonces ahora Apocalipsis, en la revelación del apóstol Juan, nos manifiesta qué es lo que estaba pasando. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde se está desarrollando la batalla? No físicamente. No tengamos en nuestra cabeza el cielo físico, porque ese es el problema en el que se encuentran muchos hoy en día que quieren darle interpretación al libro de Apocalipsis, que una fantasía se arman de eso, una película se arman de eso. Es espiritual, la batalla es espiritual. Se está desarrollando en lo celestial. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y habla de la armadura de Dios para nosotros los cristianos, dice que debemos de ponernos esa armadura para hacerle frente a la batalla contra Satanás, contra el león, contra el diablo. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no podemos palpar, no podemos tocar, no podemos ver al enemigo. Dice que es una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es algo parecido a esto que el apóstol Pablo está dándole a los hermanos en Efesios una enseñanza. Nuestra lucha es espiritual. Los cristianos debemos de estar familiarizados con las luchas espirituales. Entonces esto es muy importante que usted también pueda tenerlo en cuenta, porque la batalla que está efectuando o está desarrollando Miguel, dice en el cielo, apareció después una gran batalla en el cielo. Esto es importante. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora va a hacer un cambio, va en representación del dragón, ya no como el imperio romano. Ahora nos va a explicar de quién está hablando. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es importante porque nos permite entonces ubicar de qué estamos hablando. Entonces a Juan se le revela ya en acontecimiento lo que Daniel solo alcanzó a ver, que se levantaría Miguel en favor del pueblo de Daniel. Esto que estamos viendo aquí, todavía el Señor está en su ministerio cuando se desarrolla esta batalla. Desde el nacimiento de Cristo hasta la ascensión al cielo, Él va a tener encuentros con Satanás. ¿Se recuerda cuando fue bautizado y dice que el Espíritu lo llevó al desierto? Que allá se le apareció 3 veces Satanás. Y para resumirle esto, nada más quiero mencionarle cuando le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: si usted postrado me adora, yo le voy a dar todo esto. Es lo mismo que hace con muchos cristianos hoy en día, con muchas personas hoy en día. Mire, si usted trabaja tantas horas, yo le voy a dar esto. Trabaje como un esclavo. Y muchos cristianos viven trabajando como un esclavo y no tiene tiempo para Dios. Y a veces el descaro nuestro es tan grande cuando decimos: no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy muy bendecido, tengo mucho trabajo. Ojo con eso, hermanos, mucho cuidado con eso, pueblo de Dios. Porque puede ser que Satanás le haya ofrecido a usted lo que Cristo rechazó. Porque Satanás es el que tiene el control sobre este mundo. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan le hace una aseveración al pueblo o a la iglesia y dice: sabemos que somos de Dios. Juan está seguro de eso. Pero este mundo está bajo el poder del maligno. No se olvide de eso, hermanos. Porque lo que viene en revelación, en lo que vamos a estar viendo, tenga en cuenta ese versículo que le he citado para que entonces sepa de lo que estamos hablando. ¿Qué dice de aquel dragón que batallaba contra Miguel en el cielo? Recuérdese, es una batalla espiritual. Entonces le está mostrando y dice que aquel es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Entonces cambió de personaje del dragón. El dragón primero referido al imperio romano, pero quien está detrás es Satanás. Pero ahora en la lucha con Miguel, quien está es Satanás peleando y sus ángeles. Esto es muy importante y quiero mostrárselo para que usted también lo tenga en cuenta. El Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio, en Lucas capítulo 10, versículo 1 al 24, ahí lo va a encontrar usted, encontramos cuando Jesús envió a aquellos 70 discípulos a predicar el evangelio. Mientras ellos andaban predicando el evangelio, el Señor le predicó a aquellas ciudades alrededor del lago de Galilea unas sentencias. Ay de vosotros Corazín, ay de vosotros Capernaum, ay de vosotros a todas aquellas ciudades. Y le dice: si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ellos se hubiesen arrepentido. Y todo esto que se ha hecho en ustedes, a ustedes no les ha causado nada. Entonces Jesús está reprendiendo esas ciudades cuando vienen de regreso los 70 contentos, felices, regocijados, y le dicen a Jesús: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús había venido a esta tierra, aquel niño que había nacido, que el dragón quería devorar al no más nacer. Satanás sabía que era el descendiente de aquella mujer que le iba a machucar la cabeza, que le iba a prensar la cabeza con el pie. Eso es lo que Dios había dicho desde el jardín del Edén. Entonces, cuando el Señor nace, Satanás está asustado porque ya vino quien lo va a vencer. Entonces la respuesta de Jesús, cuando aquellos que están contentos contándole a Jesús que los demonios se le sujetan, Jesús le dice: veía a Satanás caer como un rayo. Mire lo que Jesús le dice a aquella gente que está contenta. Aquellos que le están contando: nosotros miramos que los demonios se nos sujetan con solo mencionar tu nombre. Hermano, eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, usted solo confíe, yo he vencido al mundo. Entonces, Él nos está dando las armas para que nosotros luchemos en contra de Satanás.
Él nos está dando a nosotros la herramienta para batallar contra el diablo. ¿Qué dice el Señor ahora a esta gente? No se alegren por eso. Regocíjense porque el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Mire lo que Jesús le está poniendo ahora a pensar a ellos. No se regocijen por eso, porque esa es una lucha que van a tener siempre mientras en mi nombre ustedes van a conseguir la victoria. Pero más alégrense y regocíjense que el nombre de ustedes esté apuntado en el libro de la vida. Entonces Jesús le dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces en aquella lucha que Miguel y Satanás están teniendo, es una lucha espiritual, entonces Miguel lo vence y Satanás es vencido y es arrojado. Aquí ahora viene el problema para los que moramos en la tierra. Vamos a ver nuestra siguiente pantalla porque esto es muy importante. Ahora, en el capítulo 12, versículo 7, nos cuenta, versículo 10, nos cuenta a nosotros algo muy importante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. ¿Qué pasó ahora en aquella lucha, en aquella batalla que está realizando Miguel contra Satanás? Entonces dice que Juan escuchó una voz que decía que esa voz, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Hay algo muy importantísimo. ¿Y la autoridad de quién? De Cristo Jesús. Una de las cosas que el Señor hizo fue mostrarnos a nosotros cómo se vence al diablo, cómo se vence a Satanás. Y contó una parábola. El Señor Jesús contó la parábola de aquel hombre fuerte que viene. Dice, para saquear la casa de alguien fuerte, el que viene tiene primero que atarlo y entonces podrá saquear su casa. ¿A quién representa ese hombre fuerte? A Satanás. Pero el que lo vence representa a Cristo Jesús. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente para que podamos saber que de lo que estamos hablando es que Cristo vence entonces a Satanás y puede saquear su casa. Sobre esto, todos nosotros debemos de estar seguros que de la única manera que podemos vencer al diablo es viviendo y haciendo lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Vamos a ver, porque aquí está escrito. Y se lo puse en rojo para que le preste atención. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Ellos quiénes? Los primeros cristianos. Aquellos que no se dejaron sellar por la bestia. Aquellos que estuvieron dispuestos a sufrir por permanecer fieles a Cristo Jesús. Dice que vencieron. Y vencieron y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando hablamos sobre esto, debemos nosotros saber que los primeros cristianos pudieron vencer porque estaban pegados a Cristo Jesús, al que había vencido al diablo. Entonces, todo esto debe de ponernos a pensar en nuestro tiempo cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a batallar contra el diablo para permanecer en este camino? Eso depende de cómo está nuestra vida espiritual y el interés que tenemos. Vamos un poco más adelante porque vamos a ver cómo es que Satanás fue arrojado a la tierra, a donde usted y yo estamos. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ojo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como no pudo vencer al hijo de la mujer, como no pudo destruir a Cristo Jesús, entonces dice que fue a hacer guerra contra la mujer que había dado a luz a aquel hijo, aquel niño que fue tomado para Dios para ponerlo sobre las naciones. ¿Qué acontece inmediatamente después que Cristo asciende a los cielos? El Espíritu Santo llega. Viene la persecución de la iglesia. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. La persecución de la iglesia al principio fue solamente a los judíos, a aquel pueblo santo de aquella nación que Dios había escogido, aquel remanente por el cual el Mesías había venido. Entonces esto es importante para usted y para mí porque nos ayuda a entender que la persecución fue primero para los primeros cristianos, los cuales eran judíos. Había uno que otro gentil, pero en sí más eran los judíos. De entre ellos encontramos los primeros mártires de la iglesia. ¿Se recuerda nuestro hermano Esteban? ¿Se recuerda el primer apóstol en morir, el hermano Jacobo? Entonces esto es importante. Cuando aquí nos dice que como no pudo vencer al niño, entonces fue a perseguir a la mamá del niño, a la mujer, a aquella primera población de la iglesia primitiva, a los apóstoles y a los hermanos que se habían convertido en la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2. Entonces la iglesia empieza ya no a tener una lucha espiritual solamente, sino una lucha física también. Y sobre esto es muy importante porque aquella mujer que representa al pueblo de Dios y el niño que representa a Cristo Jesús, entonces ya nos está dando una idea de qué estamos hablando. De lo que nosotros debemos de estar pendientes sobre esto es que Juan está recibiendo una revelación de 90 años atrás de lo que había acontecido. Pero todo esto es para que nosotros tengamos siempre cuidado de lo que estamos leyendo. Entonces dice que después fue a hacer, a guerra contra el resto de la descendencia de aquella mujer. La persecución de la iglesia ya para el tiempo del apóstol Juan incluye a muchos gentiles. Entonces es importante porque ahora nos cuenta que hizo guerra contra la mujer y tampoco pudo con ella, entonces fue a hacer guerra contra la descendencia de esa mujer, la cual es la iglesia. Y la iglesia ha sido perseguida desde el mismo momento que nace y va a vivir siempre siendo perseguida porque Satanás quiere destruirla. Y si no nos alcanza a destruir, lo que hace entonces es convertirnos en iglesias apóstatas, en predicadores apóstatas. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque adulterar el evangelio o predicar un evangelio que no es el evangelio de Cristo, entonces nos convertimos igual en una ramera de la iglesia apóstata. Entonces esto es muy importante. Vamos a terminar de esta manera porque quiero mencionarle algo que el Señor hizo referencia también para que terminemos así como comenzamos viendo que hay advertencia sobre esto. Vamos a ver el versículo que estábamos viendo de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto es lo que hemos estado viendo. Miguel está en esa lucha constante contra Satanás desde que Cristo nace hasta que asciende a los cielos. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. Daniel había recibido información sobre esto. Y me encanta que el Señor Jesús lo haya mencionado porque entonces nos da la certeza de que Él está anunciando lo mismo de Daniel. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 24, no lo tenemos todo aquí. Usted lo puede corroborar en su casita porque pues quería ponerlo en una sola pantalla. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Daniel había hablado del conflicto que habría desde el mismo nacimiento de Cristo hasta el año 70, que es lo que Daniel alcanza a ver.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesús ahora está anunciándole a aquellos sus seguidores el conflicto en el que se van a encontrar. Y cuando les habla de lo que Daniel había anunciado de la abominación desoladora, está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque el Señor Jesús les está contando que sería una lucha constante en la que ellos deberían de estar pendientes siempre. Entonces vemos que en Apocalipsis nos anuncia la persecución de la iglesia. El Señor Jesús les está hablando de lo difícil que la van a tener cuando entonces estén cumpliendo lo que Daniel había alcanzado a ver. Dios nos ayude y tengamos siempre sabiduría y nos dé el Señor más entendimiento sobre esto para que entonces podamos desarrollar todavía lo que falta del libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 12 en 3 lecciones. Esta es la primera y nos quedan 2 todavía. Que el Señor me los bendiga.